Quiero empezar dando las gracias a los organizadores de este encuentro y diciendo mi enorme satisfacción al estar aquí, porque es efectivamente una consecuencia de una decisión que tomé cuando era director de estudios en la Casa Velázquez y esta decisión fue organizar varios encuentros hispano-franceses destinados a favorecer el diálogo entre los historiadores de los dos países. El primer encuentro tuvo lugar en 1999 y fue publicado bajo el título La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en España. El segundo fue el encuentro sobre la historia religiosa en Francia y en España. El año siguiente, en el 2002, fue el turno de la historia económica, y aunque por razones que desgraciadamente conocemos bien en el mundo académico, se ocultó en la publicación de las actas que dicho encuentro formaba parte de un plan que se había diseñado desde la Dirección de Estudios de la Casa Velázquez. Y en 2005 un último encuentro sobre la historia cultural tuvo lugar y sus actas dieron nacimiento en el 2008 a un fuerte volumen. Yo me fui de la Casa Velázquez en el 2005 y naturalmente como es una institución cainita, pues abandonó esta política que tenía a mi juicio, pero es solamente mi juicio, con lo cual no vale nada, el enorme valor de permitir una confrontación metodológica, una apertura temática e invitaba a hacer historia comparada. Entonces pueden imaginar la enorme satisfacción que tengo personalmente de ver que la semilla plantada en el 2001 ha sido recogida por Feliciano Montero y todos ustedes. Y entonces, pues desde el punto de vista personal también quiero decir mi agradecimiento. Voy a hablar muy rápidamente porque el tiempo está muy limitado y tengo preparado un texto, con lo cual ya lo podrán leer en las actas. Tenía la intención, está organizado en dos momentos. Primero, hablar de la fuerza de la Escuela Francesa de Historia Religiosa para después intentar dibujar los nuevos ejes de la historia religiosa desde el año 2000. Rápidamente, voy a ir más rápidamente sobre la primera parte porque está más conocida. Sin embargo, para recordar por qué decidimos atacarnos a la historia religiosa después del gran encuentro sobre historiografía en general. Como lo dice la presentación de este encuentro, en comparación con otras historiografías y a pesar de los esfuerzos desplegados en los últimos años, la historia religiosa de la España contemporánea adolece de un cierto lastre y retraso. Y hablando del coloquio de la Casa Velázquez, supongo que lo han escrito estas palabras Feliciano y Julio, la comparación puso de relieve lógicamente el desfase y desnivel entre las dos historiografías, pero favoreció el desarrollo de la investigación española. Es verdad que el tema de la historia religiosa era el que más subrayaba las diferencias entre las historiografías francesas y españolas. Y eso se debía al espectacular dinamismo de este campo historiográfico en Francia. Porque lo que es muy interesante, lo que es importante es que ya a final del siglo XX disponíamos de numerosas síntesis de gran calidad sobre la historia religiosa, tanto antigua, medieval, moderna, como contemporánea. Recordaré la publicación por Jacques Le Goff y René Rémond de l'Histoire religieuse de la France a partir del 88, y en cuanto a historia contemporánea, en el 85, entre el 85 y el 88, la publicación por Yves-Marie Hilaire y Gérard Cholvy de l'Histoire religieuse de la France contemporaine, completado en el 2004 con un ensayo Le fait religieux aujourd'hui en France, que completaba el periodo 1988-2004. Valgan estos datos solamente para subrayar la importante producción historiográfica francesa y su capacidad para producir síntesis de gran calidad. La fuerza metodológica de la historia religiosa supuso una renovación de la manera de hacer historia en Francia. Bruno Dumont ha mostrado que ha existido una cierta competencia entre la historia social y la historia religiosa, ya que la primera entró en crisis en la década de los años 80, cuando al contrario estaban dando todos sus resultados y demostrado su fecundidad la segunda.
Se trataba de una posible rivalidad en términos de explicación global. También en la década de los 80 y 90 hay que subrayar la capacidad de la historiografía francesa a hacerse visible social y políticamente. Hago aquí referencia a la revelación mediática de esta Escuela Francesa de Historia Religiosa que tuvo lugar en 1989 cuando el cardenal arzobispo de Lyon, Monseñor de Courtrai, encargó a René Rémond la dirección de una comisión para establecer la realidad del papel de la Iglesia en la ayuda al miliciano Paul Touvier. De ahí la publicación en 1992 de un libro informe que, a partir de los archivos abiertos por decisión del arzobispo de Lyon, establecía con claridad y objetividad la actitud de los actores de esta historia, que planteaba problemas tan cruciales como las relaciones entre la Iglesia y los hombres ligados al colaboracionismo, el recuerdo del régimen de Vichy en los medios eclesiásticos, las ayudas recibidas por un asesino para librarse de la justicia humana. Formaban parte de esta comisión René Rémond, Jean-Pierre Azéma, François Bédarida, Gérard Cholvy, Bernard Comte, Jean-Dominique Durand y Yves-Marie Hilaire. El papel del historiador como experto era reconocido, no sin levantar debates y polémicas en la Francia de entonces. Y este reconocimiento subrayaba el valor adquirido por la historia religiosa. En un país laico como Francia y cuya tradición intelectual había despreciado la historia religiosa, esto era todo un acontecimiento. Pero un acontecimiento preparado por medio siglo de trabajo por parte de los historiadores del hecho religioso. También hay que señalar el carácter muy marcado de la Escuela Francesa de Historia Religiosa. El grupo denominado Groupe de la Bussière, que sigue activo con un relevo generacional importantísimo, pues este grupo existe desde más de 50 años de funcionamiento. Ha sido como un eje vertebrador de la historia religiosa en Francia, aunque no ha sido el único foco de producción. Pero este grupo informal se reunían historiadores durante las vacaciones en un ambiente familiar. Se fijó la norma de no publicar trabajos bajo su autoridad. Era más bien como un taller de amistades, pero que después ha sido como realmente una inspiración. El papel de Charles-Marie de la Roncière, Marc Venard, Jean Chéligny, Francis Rapp, André Vaucher, Dominique Juliat fue clave en la vitalidad del grupo, que tenía como otra característica el no ser un conclave de historiadores medievalistas, modernistas o contemporaneistas, sino de todas las épocas, lo que daba a las reflexiones un marcado carácter de síntesis y de contaminación fructífera de problemáticas importadas de épocas distintas. Ha sido eso un verdadero laboratorio donde poner a prueba orientaciones de investigación y elaborar conceptos generales y herramientas teóricas. La influencia de Michel de Certeau en este grupo fue decisiva, y con este hecho nos encontramos ante la certeza de que el grupo de la Bussière no fue solo un acontecimiento historiográfico, sino también eclesial. En la transición del siglo XX al siglo XXI surgió, sin embargo, la inquietud de esta gran generación que fue a la vez pionera y después maestra, de saber si el apogeo no significaba el acercamiento al declive. La generación de los investigadores y profesores de los años 60 a 2000 tendrá una posteridad, se preguntaba Yves-Marie Hilaire en la inauguración del coloquio de la Casa de Velázquez. En un coloquio de la Société d'Histoire Religieuse de la France en el año 2000, Marc Venard se planteaba una pregunta muy similar. Y además da la casualidad que estoy citando a dos maestros que han muerto en el mismo mes de diciembre de 2014, Marc Venard e Yves-Marie Hilaire. Con el fallecimiento de René Rémond en abril del 2007, de Jean-Marie Mayer en octubre del 2003, de Émile Poulain en noviembre de 2014, se alarga la lista de los grandes maestros desaparecidos. La larga sombra de estas generaciones, Rémond había nacido en 1918, se está disipando y solo se deja apreciar a través de su legado bibliográfico.
Los años 2000-2015 son pues años de transición. Empiezan con un dominio absoluto de los maestros de la historia religiosa que empezaron su tarea investigadora y divulgadora en los años 50 y 60. Y revelan estos años 2000-2015 el relevo generacional que pueden simbolizar apellidos como Xavier Boniface, catedrático de la Universidad de Amiens-Picardie, Frédéric Gujolot, catedrático de la Universidad de Reims, Guillaume Cuchet, catedrático de la Universidad de París Este, si nos ceñimos al ámbito de la historia contemporánea. En agosto del 2014, bajo la dirección de Catherine Vincent, catedrática en Nanterre, y de Alain Talon, catedrático en París 4, Catherine Vincent es medievalista y Talon modernista. Se ha publicado una Histoire du christianisme en France en la editorial Armand Collin, que se presenta como un compendio de cómoda consulta y una muestra de los nuevos nombres de la historia religiosa. Y hay un dato curioso, es que el prólogo lo firma André Fauché y dice que se alegra de ver que los jóvenes pues están llegando, tal. Catherine Vincent tiene más de 50 y Alain Talon pues tiene mi edad, es decir, 48. Hay que señalar también el compromiso de Yves-Marie Hilaire y Gérard Cholvy en promover los jóvenes historiadores. Reunieron en 1992, con la ayuda de un periodista y editor, Jean-Yves Rioux, en Bruselas, varios catedráticos, profesores de la enseñanza secundaria e investigadores para hablar de historia religiosa. 2 años después se creó una asociación, el Carrefour d'Histoire Religieuse, que ahora preside Bruno Betuard. Y se han publicado las actas de estos encuentros que favorecían el encuentro entre las generaciones. Además, Jean-Yves Rioux se lanzó en la aventura editorial con Histoire du Christianisme Magazine, que ya anda por su número 75. En el comité editorial encontramos nombres como los de Xavier Boniface, Éric Picard, Régis Brunet, Patrice Favre, Ludovic Laloux y su servidor. Esta empresa del Carrefour de Histoire Religieuse es importantísima en cuanto ofrece una modalidad más de organización de los especialistas de la historia religiosa, que tienen la gran suerte de contar con la ayuda más que valiosa de una red de asociaciones, estructuras, publicaciones, que dan a su trabajo un enorme apoyo y una gran fuerza de difusión. Gracias a este empeño de Yves-Marie Hilaire y de Cholvy, pero de otros también, la transmisión entre las generaciones se ha hecho. Señalaremos la creación en el 74 de la Asociación Francesa de Historia Contemporánea por Jean-Marie Mayer. Hoy en día su sitio internet es una extraordinaria herramienta de información y seguimiento de los trabajos en cursos. Y Jean Cholvy mantiene esta preocupación por la transmisión y su último libro publicado el año pasado, Les religions et les cultures dans l'Occident européen au XIXe siècle, propone más que un manual, un verdadero tratado de historia religiosa, siempre relacionada con los fenómenos que van modificando los equilibrios sociales, políticos, económicos y antropológicos de las sociedades europeas. Enfrentándose al reto de una síntesis a nivel europeo, analiza con finura y precisión las situaciones nacionales, pero enmarcándolas en una visión de conjunto que permite sopesar y situar con precisión. Y me parece muy llamativo que en esta ambición de síntesis y de enseñanza que habita en Gérard Cholvy, me parece muy llamativo esta ambición de síntesis y de enseñanza que habita Gérard Cholvy en la trayectoria final de su obra. En el año 2000, André Fauché definía lo que podría convertirse en el programa de trabajo de los siguientes años. Primero, reconciliar la historia de la vida religiosa con la historia de las instituciones eclesiásticas para no encerrarse en una aproximación meramente antropológica o etnológica de las prácticas religiosas. Segundo, transitar de una historia religiosa, cito, segura de sus bases y de sus métodos, fin de cita, hacia una reflexión más ambiciosa sobre el lugar de lo religioso en la historia general. Y tercero, casi un clásico,
seguir produciendo instrumentos de trabajo, guías para la investigación, obras de iniciación a la historia religiosa, diccionarios, repertorios de fuentes para permitir el relevo de generación. ¿En qué medida estas propuestas han sido seguidas y cuál es hoy en día el panorama de la historia religiosa francesa? Más que un cambio metodológico, hemos asistido, por lo menos es lo que creo, en estos 15 últimos años en la consolidación de esta historia religiosa segura de sus bases y de sus métodos. La producción historiográfica ha sido capaz de ofrecernos grandes obras colectivas como, por ejemplo, el Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, bajo la dirección de Dominique Marie-Dosé y de Frédéric Lemoigne. Este trabajo colectivo estupendo se ha convertido en una herramienta de trabajo que puede resolver las dudas tanto del profesor como del especialista. La movilización de más de 40 especialistas ha permitido redactar artículos informativos que van siempre acompañados de una bibliografía y de la indicación de las fuentes. Varios anexos establecen las listas de las cátedras episcopales, la lista cronológica de los nombramientos, mapa de las diócesis, carreras episcopales, etc. Y con ocasión de la publicación de este diccionario, casi 1000 páginas, se celebró en Lyon un coloquio, Les évêques français de la séparation au pontificat de Jean-Paul II. Este encuentro, con una dimensión de apertura hacia otras realidades nacionales, y me encargaron, porque casi en Francia soy el español de servicio, de turno, y entonces pues propuse una reflexión sobre el episcopado español, un objeto de historia colectiva con interrogante. Pues este encuentro ha sido una ocasión para hacer una historia de los obispos franceses del siglo XX. Y creo que uno de los logros de esta historia ha sido poner de relieve la existencia de generaciones de obispos. Primero, la generación de la defensa católica de los pontificados de Pío X y de Benedicto XV. Segundo, la generación de la reconquista católica y de la acción católica especializada que corresponde a los pontificados de Pío XI y Pío XII. Tercero, la generación conciliar y postconciliar de los papas Juan XXIII y Pablo VI. Y por fin, cuarto, la generación que ve el agotamiento de la acción católica y el inicio de la nueva evangelización, etapa que conduce el Papa Juan Pablo II. La primera generación vive el trauma de la separación de las iglesias y del Estado. La segunda se verá implicada en el trauma de la derrota de Francia frente a Alemania en 1940, pero cuya trayectoria eclesial es mucho más compleja, ya que les toca vivir las consecuencias de la condena, por ejemplo, de la Acción Française por el Vaticano en 1926. Y esta generación ve en su senectud la preparación del gran cambio conciliar. Las tercera y cuarta generaciones viven los cambios promovidos por Vaticano II con las consecuencias importantísimas de la afirmación de la colegialidad episcopal, pero también enfrentadas a la secularización creciente que produce una sociedad cada vez menos religiosa. El tema de los obispos da mucho juego. Interroga al mecanismo de nombramiento y eso lleva al historiador a adentrarse en las voluntades romanas y las coyunturas nacionales. Toma como escala de observación la diócesis, lo que permite evaluar la huella dejada o no por un obispo. Pide examinar las afinidades espirituales y políticas del grupo episcopal, interrogándose sobre su homogeneidad o no, y más bien es heterogeneidad. Tenemos aquí pues una gran aportación y naturalmente, como lo hemos hablado esta mañana, pues me permitirá sugerir que un trabajo semejante se ha llevado a cabo en España, que sería una herramienta de trabajo absolutamente estupenda. Esta historia creo que se sitúa donde André Vauchet quería que emigrara. Estamos en la encrucijada entre historia religiosa e historia institucional. Etienne Fouillou ha dado una muestra más de su gran talento en la biografía que ha consagrado al cardenal Tisserand. Para Fouillou, que tiene empeño en adentrarse en el corazón religioso del siglo XX, la biografía de un príncipe de la Iglesia permite observar los retos administrativos, eclesiásticos, políticos y religiosos de una gran carrera. El ejercicio es complicado porque efectivamente lo religioso
en la vida de un cardenal no es un producto químicamente puro, sino todo lo contrario. Y lo que el historiador debe plantearse es intentar evaluar la posición de todos los elementos, sus pesos respectivos y sus dialécticas entre lo político, lo social, lo mundano, lo religioso, lo geográfico, lo local. Bueno, ni solamente pura política, ni meramente mentalidad, ni sencillamente antropología. Lo religioso es todo eso, más una dimensión metafísica, unas creencias establecidas en una tradición de larga duración, una apuesta personal dentro de un colectivo que le da sentido y que lo orienta hacia finalidades más o menos claras. Sin embargo, tanto en cuanto al método biográfico como prosopográfico, podemos decir que estamos en una dinámica que está bien asentada y que se nutre tanto de la historia a nivel diocesano como de las encuestas y trabajos colectivos ya realizados. Me atrevería a decir que no hay verdaderamente innovación metodológica más allá de la aportación de nuevos datos que van enriqueciendo lo que se puede llamar el capital científico acumulado. La acumulación de este capital científico debe mucho al papel motor de los grandes catedráticos que han ido impulsando jóvenes doctorandos. Los discípulos de Etienne Fouillou acaban de regalarle, los Mélanges se publicaron en el 2013, un libro que señala el relevo generacional, enmarcándolo en un conjunto de temáticas y problemáticas inspiradas por las intuiciones y los trabajos de Fouillou. Organizado cronológicamente, el libro cuenta con 4 partes: las fundaciones y herencias del siglo XIX, el legado de las guerras, la edad de oro del catolicismo francés entre 1930 y 1960, y una última con un interrogante, el concilio y después. Notamos la huella dejada por la preocupación de Etienne Fouillou para esclarecer la aportación del catolicismo a la modernidad política y el predominio de una aproximación a través de una historia intelectual y cultural. Las crisis de la Iglesia manifiestan varias comprensiones de la realidad de la fe que el historiador debe estudiar para entender la pluralidad de la cual vive el catolicismo. Este capital científico que se ha ido acumulando, pues nos ha dado, por ejemplo, trabajos sobre la vida religiosa en París, las referencias las tendrán en el texto, también sobre la reacción católica a las políticas de la Tercera República y del siglo XX, sobre las relaciones institucionales entre la República y las iglesias, así como una relectura de la Ley de Separación del Estado y de las Iglesias de 2005, con motivo, naturalmente, del centenario. Todos estos trabajos, y eso es importantísimo, subrayan la capacidad de adaptación del catolicismo francés a la realidad republicana. Lejos de quedar encerrados en un enfrentamiento que sí existía política, retórica y culturalmente, participaron a la modernización de la sociedad francesa. Es decir, los católicos no se han quedado fuera de la vida de la sociedad francesa. Esta interpretación se articula con la conclusión hoy adoptada, hoy canónica, de los trabajos sobre el fenómeno de la secularización. En vez de leer el fenómeno como una tendencia de larga duración, ayer lo comentamos, los trabajos de Hilaire y Cholvy apuntaron a un modelo más o menos cíclico, es decir, periodos de flujo al alza y etapas de reflujos. Esta interpretación más fina coincide con la visión que los historiadores actuales del hecho religioso tienen de su realidad en Francia. Todo el paradigma de la confrontación, de la marginalización política y social de los católicos queda superado por una interpretación que revela mucho más profundidad a la hora de la valoración de los hechos. El marco político y jurídico no limita la acción de los creyentes, aunque la delimita. Pero esta acción está siempre entre dos polos, más complementarios que opuestos, el polo de la ciudad terrestre y el polo de la ciudad divina, para utilizar una terminología agustiniana. Voy avanzando y quiero señalar también el hecho que la historia religiosa hoy en día se está nutriendo de todas las tendencias historiográficas.
El enriquecimiento científico al cual estoy apuntando se debe también a un giro cultural de los estudios de historia religiosa. Ahí está la obra de Frédéric Gugelot, que se está desarrollando. Su tesis vertía primero sobre la conversión de los intelectuales al catolicismo entre 1885 y 1935. El tema planteaba muchos retos. ¿Cómo tratar en historiador de una experiencia individual e individualista que, a pesar de la multiplicación de los casos en estos 50 años, no deja de ser un fenómeno limitado, pero cuya repercusión en el mundo intelectual y cultural ha sido profundísimo? Es decir, cómo ir más allá de lo que Claudel, Péguy o Maritain representan y dicen de ellos mismos. Cómo inscribir el fenómeno en una lectura más global del catolicismo francés. La tesis que defiende con inteligencia y finura Gugelot es que las conversiones anuncian un tiempo de reconquista católica, un movimiento ofensivo en el cual se lanzan los que, iluminados por su propia experiencia, quieren convertir a las masas. Los conversos son signos y precursores de movimientos más globales. Gugelot ha ido profundizando esta línea de diálogo fecundo entre historia religiosa e historia intelectual, cultural y literaria. Su último libro, que ha aparecido en febrero, se llama La Messe édite, le prêtre et la littérature d'inspiration catholique en France au XXe siècle, y no voy a desarrollar ya que he preguntado esta mañana. También existe historia de los intelectuales porque los intelectuales católicos franceses han participado tanto a la vida de la intelectualidad francesa como a la vida de la Iglesia. Señalaré rápidamente el libro de Claire Toupin-Guyot sobre el Centro Católico de los Intelectuales Franceses, le CCIF, que ha tenido una enorme influencia, pero que se agotó en los años 70, justo en esta plena crisis católica que ha diagnosticado Denis Pelletier. Como lo podemos apreciar, los trabajos de historia religiosa reciente siguen construyendo y acumulando un capital científico cada vez más original y sensible. Pero lo pueden hacer porque disponen de bases muy sólidas desde el punto de vista sociológico, cuantitativo y político. Vemos pues desarrollarse un edificio del trastero al ático, para parafrasear el título de Michel Vauvel. Volviendo también a la querella entre historia social e historia religiosa que estudiaba Bruno Dumont, podemos plantear la hipótesis de que la historia social ha fallado en acabar su edificio epistemológico cuando la historia religiosa lo está logrando, o por lo menos lo está proclamando. La ya asentada obra de Guillaume Cuchet puede inscribirse en esta corriente. Sus estudios sobre el purgatorio en el siglo XIX, su exploración de la relación entre los vivos y los muertos, mezclan con una gran erudición los fenómenos propiamente religiosos y las actitudes sociales y de mentalidad que dibujan y conforman la expresión del sentimiento religioso. Si las autoridades religiosas ven con mucho recelo la práctica del diálogo con los muertos a través del espiritismo, existe no obstante una práctica social que revela una dinámica de las creencias que desborda el marco eclesial. ¿Cómo leer la relación entre el ordenamiento ortodoxo y el desarrollo de estas creencias y prácticas que revelan una ansia de respuesta al misterio de la vida y de la muerte? No basta contentarse con la enseñanza dogmática. Acercarse al sentimiento religioso de los hombres supone estar atento a todas las formas de su expresión, formas que son tanto invención de nuevas modalidades como remodelación de elementos heredados. Y Cuchet va más allá en un texto que es una profesión de fe historiográfica, faire de l'histoire religieuse dans une société sortie de la religión. Fruto de su habilitación es un texto de egohistoria en el cual presenta sus métodos y sus ambiciones intelectuales. Es llamativo ver cómo inscribe su práctica dentro de una coyuntura marcada por el sentimiento de ruptura que produce el declive rápido y brutal del catolicismo a partir de los años 70. Inscribe su propia trayectoria intelectual bajo las figuras del canónigo Fernand Boulard, del modernista Jean Delumeau y del contemporaneista Claude Langlois. La cuestión más o menos es la misma: ¿cómo dar cuenta de la fe vivida? Para eso es necesario entender el estatuto de Dios como actor de la historia de los historiadores, los efectos teológicos de la entrada en el mundo científico e industrial
y, por fin, el impacto de las evoluciones recientes de la espiritualidad en la comprensión y representación que los creyentes tienen de la intervención de Dios en la historia y en la vida. Cuchet, como Gugelot, son ilustrativos de esta historia religiosa cada vez más ambiciosa en su voluntad de dar cabida a una lectura histórica del sentimiento religioso. Pero también podría convocar los nombres de Florian Michel o de Nicolas Champ, que son jóvenes profesores titulares de las universidades. Concluyo. Está clarísimo que tenemos una historia religiosa, vuelvo a repetir porque la expresión de Vaucher me parece muy certera, segura de sí y de sus bases y de sus métodos. Sin embargo, hacer un balance más exhaustivo nos llevaría hoy a estar atento a una sociología del tiempo presente, testimonio de la realidad religiosa de la nueva sociedad francesa, el afianzamiento del Islam en Francia, su peso estadístico y su realidad social y territorial, sin hablar de los interrogantes políticos que levanta, hace que muchos académicos estén interesados en su estudio. Pero falta aún espacio y tiempo para poder ofrecer un análisis estrictamente históricos. Hoy por hoy, el estudio del Islam francés está llevado a cabo por sociólogos, politólogos o orientalistas. Del mismo modo, esta inquietud por detectar los nuevos movimientos religiosos o sus modalidades de expresión en la sociedad francesa ha generado trabajos recientes que han tenido por objeto las manifestaciones de los católicos contra la ley sobre el matrimonio homosexual. La puesta en evidencia de este pueblo silencioso y sus efectos en términos políticos, que los hay, han suscitado gran interés, pero aún estamos en los albores de estos estudios que siguen muy marcados por una metodología próxima a la investigación periodística, aunque reivindican una ambición sociológica. Lo que sí es seguro es que estos trabajos serán documentos importantes para los historiadores en los años venideros. Cabe preguntarse, para terminar, si la historia francesa ya no ha dado de sí lo más importante. Me explico. Tenemos un marco general de explicación sobre los flujos y reflujos de la vida religiosa que se ha impuesto a la visión bastante militante del proceso irreversible de descristianización a partir de 1789. Este marco, que ya no es teórico, sino demostrado por los estudios llevados a cabo, permite explicar lo que ha pasado y, sobre todo, insisto, legitima el estudio del fenómeno religioso, porque si no, con el viejo paradigma de la secularización, el hecho religioso era como una especie de testimonio que tenía que desaparecer. Pero hoy, ¿qué nuevos grandes esquemas explicativos están siendo construidos? Me parece que estamos más ante una explotación inteligente y fructífera de los resultados de la anterior generación y que los años actuales se limitan a ampliar nuestro capital científico sin cambiar el paradigma. Lo que sí quizá ha variado es la articulación de la inquietud científica intelectual con el compromiso eclesial. Las generaciones de los Marou, Raymond, Hilaire, Cholvy, Fouillou han vivido el Concilio Vaticano II. Para los unos era un acontecimiento esperado y deseado. Para los otros fue un giro en su vida de joven adulto. Y para los últimos, pienso en Fouillou, fue la esperanza de su juventud. La nueva generación, y tomemos como ejemplo Guillaume Cuchet, nacido en el 73, que reivindica su adscripción generacional en el libro citado, Faire de l'Histoire, vive con la realidad de una iglesia cambiada por el concilio. Se está produciendo un verdadero cambio general en cuanto a la relación con una cierta tradición, una cierta historia vivida de la iglesia. ¿Cómo estos historiadores piensan la inscripción de su trabajo en el contexto de esta iglesia transformada? No quiero decir que están haciendo una historia confesional, pero el hecho de que los cambios de la iglesia son de tal magnitud que también están pensando en cómo inscribir su propia tarea de historiador. Vemos pues que el tema de la historia religiosa está siempre ligado a una historia de la fe cristiana y eso que el historiador esté exterior a ella o no. La historiografía participa de la vida de la temática religiosa desde el punto de vista social e intelectual.
Hemos notado que la historiografía religiosa se ha estudiado a ella misma como un capítulo de la historia religiosa francesa. ¿Cómo dentro de 20 años valoraremos la aportación actual de los historiadores a los debates colectivos? Es una pregunta para los historiadores del futuro. Queda, sin embargo, otra preocupación que ya ha emergido, la de la defensa de esta historia religiosa. Desde que la historia de género se ha convertido en el fenómeno de moda en el mundo universitario francés, estamos ante el despliegue de militantismo que vuelve a la carga, y voy a ser muy provocativo, pero con ignorancia y sectarismo contra la historia religiosa que asimilan a una empresa apologética del catolicismo. Y lamento tener que señalar que, por ejemplo, en la Casa Velázquez no ha habido ningún miembro en estos 10 últimos años que se ha dedicado a un trabajo sobre la temática religiosa en la España contemporánea, cuando al contrario se han reclutado investigadores cuyos ejes metodológicos pertenecían a la historia del género. Muchas gracias. ¿Preguntas? Después de esta final...